Bueno, ahora vamos a aplicarle a este Naruto un poquito de color. Y voy a comenzar utilizando estos colores negro, azul oscuro, azul claro y blanco. Iniciando por los ojitos voy a aplicar azul oscuro en lo que habíamos aplicado el grafito en un nivel de presión 3, un trazo oscuro. Y ahora lo voy a mezclar poco a poco con el tono azul claro. Los voy mezclando poco a poco. Y puedo agarrar un pintito de blanco y pasarlo más cercano a la pupila. Limpio un poquito el pincel, estoy utilizando un pincel súper delgadito. Voy a hacer lo mismo con el otro ojo. En el alrededor, en la parte más oscura, aplico azul oscuro y aprovechando que la pintura está húmeda todavía, utilizo el azul claro e intento mezclarlo poco a poco, no completo. Y también agarro una pizca de blanco y la paso también alrededor de la pupila negra. Así de rápido tenemos esa parte del ojo lista. Voy a limpiar el pincel porque para la parte blanca no solo voy a utilizar blanco, miren, voy a utilizar blanco aquí abajito que es casi el color de la hoja, pero en esa parte gris que tengo con el color grafito voy a agarrar una pizca de negro, ahí sí voy a mezclar un poquito de agua para que mi pincel corra mejor, un puntito más de blanco y en la parte de arriba del ojo voy a aplicar este gris. De este lado, por acá igual. Un puntito de blanco que voy a utilizar aquí, así, súper purito para darle un pequeño brillo más. Ahora sí, oficialmente estamos listos con los ojos y para seguir con los tonos de color azul, entonces voy a pintar la bandana y voy a ir con el mismo azul oscuro por todos los alrededores de la bandana. Y una vez que tengo pintaditos todos los alrededores, ahí sí puedo incluir un poquito de azul claro e ir integrándolo poco a poco en los espacios que dejé en blanco. Eso sí, voy agarrando del tono oscuro porque hay unas partes que ya están secas, del tono oscuro y del tono claro, las voy integrando. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Siempre aprovecha hacer las mezclas cuando el tono está un poco húmedo. Y si ya se secó, pues puedes agarrar un poquito del color anterior y volver a mezclar entre ellos. Y voy a ir ahora con el símbolo del centro. Vamos a agarrar un poquito de color negro, color blanco, vamos a mezclar con un poquito de agua. Y así como está voy a ir pasando las partes más oscuras, como si fueran unas simples rayas. Déjame mezclar un poquito con agua para que mi pincel corra con mayor facilidad y cuidadito de borrar el símbolo. Y ahorita estoy haciendo trazos con un gris un poco más claro. Ahora voy a agarrar un poquito de blanco y lo voy a pasar también por otras zonas para hacer un poco la alusión del metal, que esto se vea como una plaquita metalizada. Un poquito de agua. Y tratamos de hacer alrededor del símbolo un delineado súper delicadito con el mismo blanco. Y avanzamos, ahora voy a pintar la carita y para eso voy a utilizar un tono piel con un tinte un poco rosa y este para aclarar un poco. Quiero utilizar un pincel un poco más gruesecito para las partes más grandes. Seguimos con el cuello, lo mismo. Y ahora fíjate, en las partes que había mucha más sombra, como aquí en el cuello, en las orejas, voy a agarrar un poquito de este marrón. Lo voy a mezclar con el mismo tono de piel que estaba usando y lo voy a aplicar. Voy a utilizar este marrón oscuro porque estaba usando un marrón claro que no me gustó. Voy a tomar un poquito de este marrón y lo voy a mezclar con el tono de piel que estaba usando para obtener un tono un poquito más oscuro
y así pasarlo por las zonas que efectivamente son más oscuritas. Abajo de la nariz es una de ellas, abajo de la boca en esta sombrita del labio, aquí abajo del cuello esta sombra que se crea, y aplicando un poquito más de agua, que me quede bastante aguadito, porque lo voy a pasar por el contorno de la cara, por aquí. Y lo voy a pasar abajo de la bandana, por aquí. Abajo de las cejas, en esta línea de expresión que se había creado, y encima de estas líneas, que todavía no sé lo que son. Y ahora, déjame limpiar acá un poco, porque voy a utilizar este mismo que estaba usando aquí en el medio de la nariz, solo un poquito, y este tono claro. Vamos a aclarar un poco, porque ahora este es un toque de luz que le vamos a dar aquí en la nariz, aquí en la ceja, aquí en la boca, en la barbilla, al lado de los ojos, orejas y cuello. Hasta ahí tenemos el rostro listo y creo que ahora vamos con el suéter. Para el suéter voy a utilizar el azul oscuro, naranja y estos mismos colores que ya venía utilizando del rostro. El azul es solo para esta parte del suéter, que solo hice aquí como una pequeña esquina. Aunque también pudiéramos aplicar un poquito de sombra con el color negro, solo un poquitín, aquí alrededor de la parte blanca, solo para que nos dé un poquito de profundidad. Voy con el naranja para esta parte del centro, ya se comienza a ver bastante llamativo. Podríamos dejarlo solo así naranja, pero me gustaría aplicar un poquito de marrón en los alrededores para hacer como un poquito de sombra. Lo voy a hacer acá de una vez. Las sombras y las luces siempre mejoran todo. Y un toquecito de color claro justito en el centro para un poquito más de luz. Y ahora voy con esta parte de adentro, un poco más oscura, por lo que voy a agarrar este toquecito de marrón de este tono claro, ahí sí un poco más, un poquito bastante, para estas partes más oscuras de adentro. Y en las partes que lleva sombra, igual voy a aplicar este color que es medio oscuro. Y para las partes claras un poquito de blanco, también con agüita de pintura, aquí adentro también porque damos unas partes sin pintar. Y ahora vamos con el cabello. Voy a utilizar tono de amarillo claro, amarillo oscuro y un tono de marrón. Me ensucié el dedo. Voy a comenzar con las partes oscuras, las partes donde hay sombra, utilizando este marroncito. Y una vez tenga todas estas con el color oscuro, me voy directamente con el amarillo término medio. Y fíjate que ni siquiera limpié mi pincel. Voy a pasar por todos los alrededores primero. En todo ese centro que me quedó voy a aplicar este amarillo que es un poco más claro. El brillo del medio lo voy a pasar con este color, aprovechando que tengo el pincel sucio de amarillo claro. Está casi listo, pero voy a seguir haciendo otras capas, ahora con el amarillo fuerte. Para que se vea más colorido. Incluso aquí voy a volver a aplicar este brillo. En las cejitas igual. Y ese mismo color claro se lo puedes pasar en los contrarios del cabello. Si por aquí pusimos sombra, por aquí ponemos luz. Si del lado derecho pusimos sombra, del lado izquierdo ponemos luz. Aquí va uno, otro y así. Y yo creo
que ya terminamos con las pinturas, yo voy a esperar que se seque porque quiero hacerle un delineado, pero lo voy a hacer con marcador negro. Y bueno, una vez seco, ahora sí voy a utilizar un marcador negro punta gruesa y uno punta fina, y voy primero con las siluetas. Me voy con el marcador punta fina para estos otros detallitos.